placer saludarlos. Continuamos con el curso de señales y sistemas en tiempo discreto y de manera particular en este video vamos a considerar el diseño de un filtro digital del tipo pasabanda. Entonces vamos a emplear la metodología de localización de ceros y polos en el plano complejo para darle forma a la magnitud de la función de respuesta en frecuencia de nuestro filtro, pasabanda en este caso. Entonces aquí tenemos, recuérdense que la semicircunferencia superior nos indica el intervalo de la frecuencia digital. Ella arranca en esta posición, ¿okay? Frecuencia digital 0, que corresponde a una frecuencia analógica del mismo valor, y terminamos aquí, de este lado, con una frecuencia digital máxima de valor pi, ¿okay? Que corresponde entonces a una frecuencia analógica de 1/2 la frecuencia de muestreo. Estas serían las bajas frecuencias, la zona de las bajas frecuencias, esta la zona de las altas frecuencias. Entonces, como estamos interesados ahora en el diseño de un filtro pasabanda, nos interesa considerar el rango intermedio. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, exactamente la mitad, tenemos una frecuencia digital de pi medio que corresponde a una frecuencia analógica de 1/4 la frecuencia de muestreo. Entonces, esta zona va a corresponder entonces a las frecuencias medias. Entonces, nosotros localizando ceros y polos de manera estratégica, tomando en cuenta estos intervalos frecuenciales, podemos moldear la forma de un filtro pasabanda, que es esta, ¿no? En la banda de paso está ahora en una zona intermedia y tenemos bandas de rechazo en las bajas y las altas frecuencias. Entonces, ¿cómo vamos a moldear una característica de magnitud de este tipo? Bueno, vamos a colocar ceros dominantes en las bajas frecuencias para disminuir la magnitud, para atenuarla. Vamos a colocar igualmente ceros dominantes en la región de las altas frecuencias, también para atenuar este intervalo frecuencial. Y finalmente colocaremos polos dominantes en la zona de las frecuencias medias para levantar, para amplificar la característica de magnitud de nuestro filtro. ¿Okay? Entonces, esta es la idea. Estos son los principios que debemos utilizar para moldear, para darle forma a la característica de magnitud de nuestro filtro pasabanda. Vamos a poner eso en práctica con un ejemplo. Nos dicen que un filtro pasabanda de segundo orden es modelado mediante esta ecuación en diferencia. Entonces debemos determinar los valores de todos los coeficientes, aquí son 5, A1, A2, B0, B1 y B2 en la ecuación en diferencia, de forma que la banda de paso de nuestro filtro pasabanda esté centrada en pi medios y que la magnitud sea unitaria, ¿okay? Tenga un valor de 1 en el centro de la banda de paso. ¿Okay? Entonces lo que estamos diciendo en la segunda condición es que la magnitud entonces evaluada en pi medio, que es donde está centrada la banda de paso, debe ser 1. ¿Okay? En forma de ecuación, h de e a la j pi medios, magnitud, debe ser 1. Eso es lo que nos está diciendo la segunda condición. Ok, entonces vamos a resolver este diseño. Lo primero es muy sencillo, ya lo hemos visto, cómo pasar de la ecuación en diferencia a la función de transferencia. Entonces aquí tenemos nuestra función de transferencia que está en exponentes negativos, multiplicando y dividiendo convenientemente por z al cuadrado en este caso, podemos expresarla en exponentes positivos. Y hacemos eso porque en este formato es más sencillo trabajar con los ceros y los polos. Entonces, el polinomio numerador de orden 2 tiene 2 ceros, el polinomio denominador de orden 2 tiene 2 polos. Y está apareciendo el factor de escala b sub 0. Entonces tenemos 5 incógnitas acá que vamos a tratar de darles solución. Ok, entonces, una vez que estamos en el dominio transformado, el dominio de la variable compleja z, podemos pasar al dominio frecuencial, reemplazando z por e a la j teta. Y acá, como tenemos ya factores de primer orden, podemos asociarles a cada uno las líneas de cero y las líneas de polo correspondientes.
Ok, entonces, ¿cómo logramos que la banda de paso esté centrada en pi medio? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para eso debemos colocar polos dominantes precisamente en este ángulo, en pi medios. ¿Okay? Nosotros queremos, si la banda de paso, si queremos que la magnitud se incremente para esta frecuencia digital, bueno, debemos colocar un polo dominante en esa zona. Pero como este es un polo, pues para que él sea dominante debe ser complejo, ¿no? Y nosotros sabemos que si colocamos un polo complejo, inmediatamente hay que colocar su compañero conjugado. Entonces, para que este sea dominante, es necesario que él tenga un compañero conjugado. Entonces, colocamos este par de polos complejos conjugados. Este de arriba está cerca del eje imaginario en la posición que nos indica, y eso nos va a permitir entonces lograr que la banda de paso esté centrada en esta frecuencia digital. ¿Okay? Para que sea dominante, bueno, tenemos que darle un valor. Vamos a darle 0,9. Los ceros, ¿qué hacemos ahora? Ya sabemos dónde están los polos, dónde están los ceros. Bueno, pudiéramos colocarlos en el centro aquí, ¿okay? En el origen del plano complejo, los dos. Eso tiene la simplificación interesante de que siempre la línea de cero, para cualquier valor aquí de la frecuencia digital entre 0 y pi, la línea de cero va a tener una magnitud de 1. Entonces, eso simplifica las cuentas. Otra posibilidad es, bueno, colocarlos sobre el círculo unitario para la frecuencia digital 0 y para la frecuencia digital pi. Esto tiene la ventaja de que en las bajas frecuencias la magnitud va a arrancar de 0 y en las altas frecuencias la magnitud va a terminar en 0, porque estamos colocando un 0 dominante en las bajas y en las altas frecuencias. Entonces, vamos a quedarnos con esta última configuración. El polo dominante en pi medios y ceros dominantes en θ igual a 0 y en θ igual a pi. Entonces, de esta escogencia de los ceros y los polos se desprende, entonces ya, bueno, ya tenemos buena parte de la faena hecha. Lo único que nos falta por determinar es el factor de escala, P sub 0. Ese factor de escala lo vamos a determinar utilizando la condición de que la magnitud debe ser unitaria en el centro de la banda de paso. Entonces, vamos de nuevo aquí al dominio de la frecuencia para utilizar entonces las líneas de cero y líneas de polo. Y esta es la condición que debemos imponer, que la magnitud en esta frecuencia, que es el centro de la banda de paso, debe ser 1. Entonces, esta ecuación con nuestros ceros y polos se traduce en estas dos líneas de cero, N1 y N2, y en estas dos líneas de polo, D1 y D2. Entonces, lo que hemos hecho es trazar el punto de prueba. Para nosotros está aquí ahora, ¿okay? Que corresponde a una frecuencia digital de pi medio, donde estamos centrando la banda de paso. Entonces trazamos líneas de polos, ¿okay? Y líneas de cero a ese punto. Entonces las líneas de polo tienen magnitud de 1 y de 2, y las líneas de cero tienen magnitud N1 y N2. Entonces aplicamos nuestra condición de que la magnitud es 1, aquí tenemos B sub 0, esta línea de 0 por Pitágoras, ella tiene una magnitud de raíz de 2, lo mismo la otra, entonces en el numerador tenemos raíz de 2 por raíz de 2, la línea de polos, ¿okay? De este polo dominante, vale 1 menos 0,9, y la del polo conjugado que está aquí abajo va a valer 1 más 0,9. Entonces, de esta ecuación, nosotros podemos despejar el valor de P sub 0 y obtenemos 0.095. Entonces, ya tenemos todo en todos los valores ya determinados para la función de transferencia de nuestro filtro pasabanda, perdón. Aquí, operando sobre los factores del numerador y el denominador, obtenemos esta función de transferencia, que está expresada ya como un cociente de polinomio. Y como vimos en el video 29, es inmediato pasar de acá a la ecuación en diferencia.
Entonces, tenemos ya nuestro filtro pasabanda expresado en el tiempo, modelado en el tiempo a través de una ecuación en diferencia o modelado en el dominio Z, en el dominio transformado, mediante su función de transferencia. Entonces, vamos a cerrar mostrando la gráfica de magnitud de nuestro filtro mediante un código en MATLAB. Esta es la función de transferencia. Este es el código en MATLAB que explota esta instrucción para generar los valores de la función de respuesta a frecuencia. Graficamos la magnitud para la frecuencia digital, teta, y el resultado que se obtiene es este que está acá. Precisamente corresponde con una característica pasabanda. Entonces, fíjense que en 0 la magnitud es 0, por el hecho de que colocamos un 0 dominante a esa frecuencia. En pi, 3,14, aquí 16, también es 0 la magnitud, nuevamente porque se colocó un 0 dominante en esa posición y la banda de paso está centrada en pi medios y la magnitud en esa frecuencia es 1. Entonces, todas las condiciones de diseño fueron alcanzadas con el filtro que se obtuvo. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.